La embriología, chicos, todo inicia porque en algún evento, reunión, etc., mi mamá y mi papá se juntaron. ¿Ok? Hicieron cosas que no queremos saber, pero cuando hablamos de la embriología tenemos que hablarlo primero dividiendo etapa preembrionaria, embrionaria y postembrionaria. ¿Ok? Preembrionaria, de 0 a 3 semanas. Etapa embrionaria, de 3 a 8. Y la etapa fetal es de 8 en adelante. Esto es semanas, ojo. ¿Ok? Así puedes dividir tú la embriología para que puedas estudiar. ¿Por qué tenemos que enfocarnos? Porque les digo en la etapa preembrionaria, porque les digo de ella, la hematopoiesis inicia en la etapa preembrionaria. ¿Ok? Usualmente es al final de la tercera semana. ¿Ok? Después, lo que sucede en adelante es la formación de órganos más placenta. En realidad, más órganos, y aquí ya es simplemente maduración. Es decir, lo que ya se formó simplemente crece. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver, de 0 a las 3 semanas, esto es una representación esquemática de la trompa de falopio, el útero, y más abajito, que no se ve aquí, es la vagina. Como sabemos, la vagina es un órgano hueco, simplemente es receptivo, no tiene casi ninguna función. ¿Ok? Para decirlo de manera sencilla, cuando papá libera sus gametos, esos gametos van por la vagina, el útero, y van hacia la ampolla, haciendo un puente con anato. La anatomía de la trompa de falopio es la siguiente. ¿Cómo se llama esto? Fimbria. Ampolla, primer tercio, segundo y tercero. Así es, o tercio interno, medio y externo. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta capa de aquí? Endometrio, la capa funcional, es la capa que todas las mujeres pierden al 28 o al 30º día, la capa funcional. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta capita de aquí? Miometrio, y lo de acá. Endometrio. ¿Ok? Entonces, cuando papá libera sus gametos, evidentemente existen unas glandulitas que son parte de la lubricación en el coito. ¿Ok? Esta lubricación es lo que hace, permite la sobrevivencia del espermatozoide. ¿Ok? Para los que ya llevaron ginecólogos, los que están llevando, van a ver diversas claves. Clave roja, clave amarilla, clave azul. Pero también no existe una clave como tal para las violaciones, pero existe un kit de violaciones. Así como de antibióticos, existe de anticonceptivos orales de emergencia. ¿Cuál es el anticonceptivo que sabemos nosotros, y es el más popular? El levonorgestrel. ¿Ok? El levonorgestrel de emergencia es de 1.5 gramos. ¿Te has preguntado por qué se utiliza en la emergencia? ¿Y por qué no, por ejemplo, se puede utilizar un implante o TECO? Con TECO también se utiliza para emergencia, pero ¿por qué se utiliza el levonorgestrel cuando tienes miedo? ¿Sabes a lo que refiero que tengo miedo? Estoy más específico, ¿no? ¿Por qué el levonorgestrel se utiliza cuando tienes miedo? ¿Qué es lo que hace? Dentro de todo el mecanismo de acción del levonorgestrel es que ese moco, que usualmente el moco fértil, permite la maduración y la capacitación y todo ello, todos los procesos que pasan en los espermatozoides, de lo que es como la clarita del huevo, lo vuelve más espeso, grumoso, como si fuera una gelatina. Entonces los espermatozoides no pasan. Es uno de los mecanismos de acción, así como inhibir la ovulación, etc. etc. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ese es el mecanismo de acción de la hormona. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que partir de ahí? Porque evidentemente en la vagina es donde se lubrica. Si no, en el coito hay coito doloroso, por eso es que existen otras patologías de gineco que no vamos a entrar tanto en detalle. ¿Ok? Entonces, evidentemente, como tus papás te planificaron, no, tu mamá no va a tomar esto, ¿no? Entonces, los gametos del padre van acá y, oh sorpresa, se junta con el ovocito. ¿Ok? Antes de entrar y hablar del proceso de la fecundación y todo ello, los
hace meiosis. ¿Qué otra pregunta puedo sacar de acá? ¿Cuándo inicia la espermatogénesis? Cuando ya eres feto. Cuando eres embrión. ¿Cuándo inicia la espermatogénesis? En el primer puberto. Okay. La espermatogénesis inicia en la pubertad. Y la ovogénesis, ¿cuándo inicia? Intraútero. ¿Ok? Usualmente la semana 4 en adelante. ¿Ok? Entonces, he aquí el mito que dicen que las mujeres son más maduras que el hombre. Llegan a madurar más rápido que el hombre en el etapa sobre todo de la pubertad, porque la mujer comienza a que justamente la ovogénesis inicia intraútero y la espermatogénesis recién inicia en la pubertad. Pero ¿en qué radica la diferencia cuando a medida que crecemos? Y entra aquí otro mito, el famoso mito del viejo verde. ¿Por qué? Porque el viejo verde, ¿qué es lo que hace? O el hombre, la espermatogénesis nunca termina. ¿Ok? La espermatogénesis nunca termina, pero en cambio la mujer deja de producir óvulos a una edad promedio de 45 años, que justamente inicia con la perimenopausia y termina con la menopausia. ¿Ok? Entonces, como te planificaron y no fuiste producto de una noche, se une el ovocito, es decir, los dos gametos, el gameto de la mujer y el gameto del hombre, espermatozoide y óvulo, para que formen el cigoto o huevo. ¿Ok? Dentro de la división celular del ovocito, ¿cuándo completa su maduración? Eso es pregunta de Embrio, pregunta de un teórico, pregunta de esta moral. Estos ovocitos que están en el ovario, ¿están maduros? No. No están maduros. ¿Ok? ¿En qué fase están? Usualmente profase 1 de la meiosis. Y ahí se quedan. ¿Ok? Cuando se une con el espermatozoide, recién entran en metafase 2. ¿Ok? Y ahí recién maduran. ¿Ok? Entonces, para que justamente el espermatocito, el espermatozoide penetre el ovocito, existe una zona que se llama la membrana pelúcida. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces cuando penetra la cabecita del espermatozoide a la membrana pelúcida? Existe una reacción que se llama, ¿cómo se llama la reacción que permite que ningún espermatozoide más entre a esta óvulo? La reacción acrosomal. ¿Ok? ¿Cuál es el acrosoma? Supongamos que este se llama espermatozoide. La cabeza, estas partes del acrosoma. ¿Ok? Ahí es la fuente energética del espermatozoide, que es rico en ¿qué? Fructosa. Principal fuente energética del espermatozoide es la fructosa. ¿Ok? Es un carbohidrato. ¿Sí? Entonces, cuando esta cabecita penetró la membrana pelúcida del ovocito que está aquí, este moradito, la reacción que produce se llama reacción acrosomal. ¿Por qué me sirve esta reacción acrosomal? Para que ningún otro espermatozoide pueda penetrar el mismo óvulo secundario. ¿Ok? Entonces, haciendo cuenta con patología, doctor, ¿no las ciencias básicas? Me está enseñando bien. ¿Qué sucede con ¿cuál es tu nombre? Si dos espermatozoides penetran un ovocito. ¿Se está llevando gineco o está llevando? ¿O lleva? No, está llevando. ¿Está enseñando eso?
211. ¿No te enseñó? ¿No te enseñó quién es el fruto? ¿Qué sucede entonces cuando penetran dos o más espermatozoides un mismo óvulo? Bueno, patológicamente hablando, lo que es una patología, ¿no? En ejemplo, lo que es una patología. Muela. Mola, ¿no? ¿No has escuchado muela alguna vez? Sí. Hemorragia del primer trimestre. ¿Ok? Dentro de la hepatogenia de la muela. Dentro de la hepatogenia de la muela, una de ellas es que dos espermatozoides penetren el mismo óvulo. Y hoy después vamos a ir a ver por qué justamente esta muela puede producir cáncer. ¿Ok? O policarcinoma. Entonces, como sus papás se ratificaron y todo ello, el cigoto va creciendo, blástula, cuatro células, mórula, blastocisto. El blastocisto es la célula pluripotente por excelencia y además es la más preguntada en los exámenes orales, escritos, verbales, etc. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto en qué célula o en qué fase de la división celular del huevo se implanta, es en blastocisto. ¿Ok? Blastocisto es igual a implantación. ¿Dónde vemos que se está implantando? En el tercio externo de la trompa. ¿Ok? Ojo a implantación. Tercio externo de la trompa. ¿Ok? ¿En qué día inicia esto? ¿Qué dice tu plaque? Aquí dice el día 6. En Perulandia y en el Lactefam, para el día de ellos de la implantación es el día 7. Pero si tú en tu examen oral te preguntan qué día de implantación, obviamente no solo te vas a decir el día 7, tienes que decir lo que hemos explicado, cómo llega el blastocisto y en qué día se implanta. Puedes decir día 6 o día 7 y está bien, no hay ningún problema. Pero no vas a decir día 10, porque eso depende, puede ser en otro universo que no es. ¿Sí? Día 6 o sin leche. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? Pero bueno. ¿Por qué es importante el blastocisto? En realidad, nosotros, yo estoy parado y ustedes sentados, somos producto del blastocisto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el blastocisto tiene dos capas de células. La interna, que se llama embrioblasto, y la externa, que se llama tromboblasto. ¿Por qué me importa saber esto? Porque del embrioblasto salen los órganos. Nuestro corazón, cerebro, uñas, pelo, piel, etc. ¿Ok? En cambio, del tromboblasto es la placenta, que es el órgano que nos va a alimentar a través de la mamá. ¿Ok? Del tromboblasto y del embrioblasto. Entonces, en tu examen oral yo te pregunto, ¿cuáles son las dos capas del blastocisto? Me tienes que decir. Embrioblasto o Tromboblasto. ¿Ok? Antes de pasar al embrioblasto, el tromboblasto, a su vez, se va a diferenciar en sincitio tromboblástico. ¿Ok? ¿Por qué me importa saber el sincitio tromboblasto? Porque el sincitio tromboblasto va a producir una glicoproteína, que es la que tú te dosas cuando te asustas. Beta, HCG. Puede ser en orina o en sangre. ¿Ok? ¿Qué es beta HCG? Hormona gonadotropina coriónica humana, fracción beta. ¿Ok? Supongamos que ya seas médico, tengas tu pareja, de cualquier otra especialidad y quieran tener un hijo. ¿A qué semana, si tú presientes que estás embarazada, necesitarías
sacarte una prueba de orina para que sea más fiable. 7. No, pues ¿Veo? no. Está bien. Sí, pues. Entre la semana 6 Sí, y 7. ¿Ok? Orina, no sangre. ¿Por qué? Porque la orina sabemos que es cualitativa. Porque nos da el resultado. Simplemente es o la rayita o las dos rayitas, ¿no? Ok. En la sangre es un poquito más temprano. Es de 3 semanas a 4 semanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Porque en la tercera semana justamente ustedes solo están. ¿Ok? Por eso es más específico. ¿Y cómo hacemos la prueba de sangre? Cuantitativa. Ahí te sale cuántos betas tienes, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien, Tirsa? Sí. ¿Ok? Sobre todo, cuando es ciencia básica, ¿por qué seguimos hablando de química? Porque aquí podemos hacer puentes con múltiples factores. ¿Ok? ¿Qué patología les había mencionado acá? La mona. ¿Por qué? Entonces, supongamos que tú tengas 5 millones de betas. Eso es patológico. Porque ustedes saben que la beta va aumentando conforme progresa el embarazo. Pero si tú tienes 5 millones de betas, por dar un número, al inicio hay una sobreproducción. Entonces es una característica fundamental de la muela, que los betas HCG están excesivamente incrementados. Y ahí tú, es uno de los métodos diagnósticos para tú sospechar el muela. ¿Ok? Todo gracias al citrofolato que salió del propulato, que salió del propulato. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber la muela? Porque produce cáncer. Si no se somete a salas, es un legrado y todo eso. ¿Qué cáncer le da? Coriocarcinoma. Hay diversos tipos, no se aprendan, pero para que puedan hacer puente con otras patologías. ¿Ok? ¿Roberto? Roy. ¿Claros acá? ¿Ok? Esto es solamente del tropoblasto. Ahora falta hablar del embrioblasto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo lo que hemos hablado es la formación del blastocisto en la primera semana. Recuerden que la primera semana se implanta, el décimo día o el sexto. En la segunda semana existe un evento importantísimo en la embriogénesis. ¿Ok? Es justamente la gastrulación. Esto ocurre en la segunda semana. ¿Por qué me importa saber esto? Porque si ya sé que el blastocisto tiene dos capas, que es el embrioblasto y el tropoblasto, y ya hablamos del tropoblasto, me toca hablar ahora del embrioblasto. ¿Ok? Embrioblasto. El embrioblasto, a su vez, así como el blastocisto tenía dos capas, el embrioblasto tiene dos capas también. El epiblasto y el hipoblasto. ¿Ok? Que lo puedes ver aquí en tu plato. Es un disco piramidal o dos capas femeninas. O dos capas celulares. ¿Ok? ¿Por qué me importa saber esto? Porque nuestros órganos es producto de la diferenciación del epiblasto. Nuestros órganos. ¿Ok? Corazón, hígado, pelo, uñas, etc. Del epiblasto. Del hipoblasto se va a diferenciar el sarcoplasma. Oh sorpresa, el primer órgano hematopoyético del embrión es el sarcoplasma. ¿Ya vieron por qué es importante iniciar con la embriogénesis antes de pasarme a saber qué es un glóbulo rojo, qué es una plaqueta, qué es un glóbulo blanco? ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí? ¿Sí?
Entonces, como les había dicho, es un evento que sucede en la segunda semana, pero lo que sucede es que el epiblasto, en realidad la gastrulación es un proceso magno que del disco bilaminar pasa al disco trilaminar, pero solamente en la capa del epiblasto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las capas embrionarias? Ectodermo, mesodermo y Endodermo. endodermo. ¿Y en qué día sucede esto? Como máximo, día 21. ¿Ok? Porque la segunda y la tercera semana ocurren de manera simultánea. ¿Ok? Pero todo inicia a partir de la segunda. Por esa razón, si te preguntamos en qué día ocurre la gastrulación, dicen que van a responder que es en el día 21. ¿Qué es la gastrulación? El paso de una capa bilaminar a una capa trilaminar. ¿Ok? Y como sabemos, del ecto, del meso y del endo van a diferenciarse en sus formas. ¿Ok? ¿Entendido hasta acá? ¿Ok? Cómo es la embriología, cómo hemos sido formados. ¿Ok? Todo lo que sucede en las primeras 3 semanas. Por eso es un evento crucial. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya sabemos cómo se forma la hematopoiesis, si tú preguntas tu examen oral iris, ¿en qué semana inicia la hematopoiesis? Tu respuesta es 3 semanas. a la tercera semana. ¿Ok? Pero, si tú tienes un río lleno de agua, ¿qué necesitas para que discurra el río? Una Corriente. zanja o algo cavado, ¿no? Un lugar donde. Entonces, ¿qué es el lugar? Si hacemos la analogía con respecto al cuerpo, que tenemos el río que es la sangre, ¿y cuál sería el lugar por donde discurre la sangre? Los vasos. ¿Ok? Entonces, otro evento que ocurre en la tercera semana es la angiogénesis. ¿Sí? Hematopoiesis y angiogénesis. Angiogénesis ocurre en la tercera semana. ¿Sí? ¿Cómo se forman nuestras células sanguíneas? ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es tu nombre? Antonio, doctor. La sangre y otra cosa es de qué está compuesta la sangre. No se aventuren en decir más o en tratar de sorprendernos, porque al final los sorprendidos van a ser pocos. ¿Ok? Muy bien, fundamental tiene esta stem cell, tiene su gran capacidad replicativa. ¿Ok? Todas las células de nuestro cuerpo, las células madres, células progenitoras, etc., sean los sinónimos que sean, tienen esa gran capacidad. Por esa razón, simplemente, sencillamente por saber esa característica, nosotros nunca nos vamos a quedar sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin plaquetas, etc. ¿Ok? Ahora, con respecto al linaje o la división de estas células, simple y sencillamente se dividen en dos: mieloide y el linfoide. Nada más. ¿Ok? Si se dan cuenta, de la línea mieloide salen la serie roja, serie plaquetaria, serie blanca, y de la línea linfoide lo único que sale es los linfocitos, que tenemos 3: T, P y natural. Nada más. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto en tu examen oral, ¿qué es la hematopoiesis? Tienes que explicar que es la formación de células sanguíneas, que todo parte a través de una célula multipotente o stem cell que se divide en dos linajes: mieloide y linfoide. Mieloide, serie blanca, serie plaquetaria, serie eritroide, y linfoide, linfocitos. Nada más. Esa es la respuesta que tú debes dar. ¿Ok? Listo. Como les dije, el viernes, en la noche, que usualmente puede ser a las 9 o a las 10, vamos a hablar de esto y de esto. ¿Ok?
¿Ok? ¿Por qué quiero hablar yo ahorita de serie blanca nada más? Porque la serie blanca a veces es infraestudiada. Y cuando te preguntan, oh sorpresa, no sabes qué argumentar. ¿Ok? Entonces, vamos a patear un ratito hasta el viernes de la noche la serie blanca, perdón, la serie eritrocitaria y la serie plaquetaria, pero hablar netamente de la serie blanca. ¿Ok? Serie blanca. ¿Cuál era tu nombre? Angie. ¿Cuántos leucocitos tenemos en el cuerpo? Del 1 al 10. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 5, 10. ¿Me podrías mencionar por lo menos 3, por favor, para poder anotar? A ver, lista. Cualquiera, primero que te venga a la mente. Tenemos neutrófilos. ¿Ok? Neutrófilos, Basófilos. eosinófilos, Basófilos. basófilos. O sorpresas se subdividen a su vez en, estos son granulocíticos. ¿Por qué granulocíticos? Porque su citoplasma tiene gránulos. ¿Ok? Y por otro lado tenemos no granulocíticos. Ahora acá viene el monocito. Monocito, linfocito. ¿Qué más? Linfocito. El linfocito. Y aquí hay una discrepancia que es como las células de la mamá. Que no nos vamos a complicar la vida, pero estas células son muy importantes que vamos a ver. Y tu pregunta, próximo martes, ¿cuántos tipos de leucocitos hay? Puedes decir o 5 o 6. Pues no decir 3, 4 y 1. ¿Ok? ¿Por qué en este orden? Bueno, en realidad, ¿por qué tenemos que colocarlos así? Porque ya hemos dividido en granulocitos y no granulocitos. Ahora vamos a ver las características importantes de alguno de ellos. ¿Ok? Los neutrófilos. El compa que tiene craft verde. ¿Cuál es su nombre, compañero? Guillermo. Guillermo. De todos los leucocitos que tú ves anotados en la pizarra, ¿cuál es el más abundante? Muy bien. ¿Ok? Más abundante. Si tuvieras que dar un número, Guillermo, ¿cuánto sería? Pues un porcentaje que es de 55 a 65. ¿Ok? Lo que dijo Guillermo está bien. En realidad, en hemato, nada es un número fijo. ¿Ok? En hemato siempre es un intervalo. Pueden encontrar en algunas literaturas de 35 a 45, de 45 a 55, pero como máximo 55. ¿Ok? Entonces vamos a considerar que es muy bien. De 45 a 55. Pero no más y no menos. ¿Por qué? Porque hay causas de neutrofilia y hay causas de neutropenia. Primero vemos una causa de neutrofilia. Tu compañera es la Guillermo, ¿cómo se llama? ¿Ah? Guadalupe. Dentro de las causas que tú recuerdas de neutrofilia, dime por lo menos una. Porque hay 1.000.000 de causas. Muy bien. Concuerdo conmigo. ¿Ok? Infecciones. ¿Qué patógenos nos pueden infectar? Guadalupe. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos parásitos. ¿Cuál de esas 3 me produce neutrofilia? ¿Cuál de esas 4 me produce neutrofilia? Muy bien. ¿Ok? Las bacterias
bacterias, cualquier tipo de infección bacteriana va a producir neutrofilia. ¿Ok? Si hablamos de neutrofilia, tenemos que hablar de neutropenia. ¿Qué causa Janet conoce de neutropenia? La primera cosa que se traiga a la mente. Ya, neutropenia febril. A mí se me ocurre una más frecuente. Leucemia. ¿Ok? O discrasia sanguínea, o cáncer de la sangre, etc. Leucemia. ¿Ok? Eosinófilos. Guadalupe. Si dijiste que las infecciones bacterianas me causan neutrofilia, por lo cual estoy de acuerdo contigo, ¿qué causa entonces tienes en mente de eosinofilia? Hablando netamente de infecciones. Muy bien. Parasitarias. ¿Ok? ¿Qué otra causa hay de eosinofilia? Que vamos a verlo de aquí a 12 capítulos más. El asma. El asma. ¿Ok? De los granulocíticos, en realidad de todos los leucocitos, el menos abundante es el basófilo. ¿Ok? Es de 0.1 a 1% de todas las células blancas en la sangre. ¿Por qué me importa saber el basófilo? Porque dentro de todos sus granos tiene uno que a mí me importa. Es el que tiene histamina. ¿Por qué me importa saber la histamina? Porque cuando se destruye o se libera esos granos de histamina del basófilo, gracias a la IgE, que es una inmunoglobulina, ¿cómo se traduce clínicamente el paciente? El paciente está rojo, para que me puedan entender. ¿Ok? Se vuelve rojo porque la histamina vasodilata. ¿Ok? ¿Alguien aquí es asmático? Compa, ¿alguna vez has tomado algún fármaco que se llama omalizumab? Es parte de la terapia del asma. ¿Ok? Sí, creo, sí. ¿Por qué es importante el omalizumab? Porque el IgE, cuando se une al basófilo, lo degranula, como hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que hace el omalizumab? Inhibe esa unión del IgE con el basófilo y evita su degranulación y así evita que empeore el asma. ¿Ok? No está relacionado con cerebro. A granulocitos. Monocitos. Cuando nosotros tenemos un patógeno que nos ataca, la primera célula en responder al foco inflamatorio es el monocito. ¿Ok? No es el neutrófilo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tenemos en sangre se llama monocito, pero cuando va al tejido se llama macrófago. ¿Ok? Por esa razón, seguro tú alguna vez has leído que el macrófago, por ejemplo, en piel se llama histiocyto. Por esa razón, tenemos un macrófago en el sistema nervioso central que se llama microglia etc. ¿Ok? Primer glóbulo blanco que actúa en la inflamación es igual a macrófago. El segundo es el neutrófilo. ¿Ok? Dicho sea de paso, hablando de inflamación. Jesús, Párraga, ¿sí no? ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuáles eran los pasos de migración de los neutrófilos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran los 5 pasos que tenía que... El primero se llama rolling, seguro lo han escuchado, por rodamiento. ¿Ok? El segundo se llama
adhesión. El tercero se llama activación. El cuarto se llama diapedesis y el quinto se llama